Tu, Miguel, tens molt bona relació amb Catalunya, tens el català perfectament. No sé si saps que dimarts hi ha una manifestació prevista a Barcelona a favor de la independència de Catalunya que ha de ser, es preveu que serà molt multitudinària. No sé tu quin punt de vista tens sobre aquest procés que sembla que hi esperen a Catalunya. Hombre, yo creo, además siempre lo he dicho, yo creo que voy a ver cambiar la geografía de la península. La voy a ver cambiar, eso estoy absolutamente convencido. Estamos abocados a ello. ¿Por qué? Porque las cosas ruedan por sí solas y hay cosas que tienen que llegar a un fin, porque tú lo que no puedes es forzar a un pueblo a no ser otra cosa que lo que quiere ser. Ni tampoco puedes individualmente forzar a las personas. Y entonces la suma de personas hace un pueblo. Y yo lo he dicho toda la vida. ¿Qué camino tenéis que seguir? El camino que vosotros sintáis que tenéis que seguir. Y sobre todo, mi consejo es iniciadlo y hacedlo pensando, por si acaso, que vais a estar solos. Porque no deis por hecho cosas que os gustaría que estuvieran cuando hay muchas razones, a lo mejor, para que no se ven. También por otra razón, porque luego eso os va a crear unas deudas tremendas y luego las deudas toca mucho las pelotas tener que devolverlas. Claro que... Entonces, es decir, Cataluña tiene su identidad, Cataluña tiene su autoestima, Cataluña es un país, obviamente, con una personalidad muy fuerte. Y yo creo que el proceso democrático para llevarla a donde quiera Cataluña llegará. Y todo eso se va a conseguir con seso, con sentido común, lógicamente, porque hay muchos tomas y dacas y muchas cosas y el camino puede que sea largo aún, però que se vaya a dar, jo crec que se va a dar. Clar, però és que segurament, si aquest punt de vista que tens tu d'entendre, diguéssim, un fet diferencial català i tal, s'hagués entès des de molts més altres punts de... No te he entendido, perdona, ahí me he perdido. No, que tú tienes un punto de vista muy claro y tú entiendes el hecho diferencial catalán y entiendes pues que tenemos una identidad y tal, ¿no? Si esto se hubiera entendido desde el primer momento... Bueno, pero yo creo que es que no tenéis que echarle la culpa a nadie, No echarle la culpa a nadie. No, nosotros seguramente no lo hemos explicado bien, pero si la mentalidad de todos hubiera sido un poco más abierta, nos hubiéramos entendido mejor, digo. No entiende vuestra postura quien no necesite lo que vosotros necesitáis. No la entenderá nunca. Por eso os digo, consejo, no pretendáis o no deis por hecho que lo que vosotros pensáis lo piensa todo el mundo, porque entonces, vais a tener dificultades probablemente y enganches de cadena como las bicicletas. Hay un proyecto que se llama Cataluña, está regido y está obviamente puesto en marcha por su pueblo, sus habitantes, que sois vosotros los catalanes. Y yo creo que en principio es un proyecto vuestro y que luego en el tiempo puede que haya gente que se sume o no, pero no deis por hecho que se tenga que ser solidario, sumar toda la gente a priori porque vosotros lo necesitéis. Entiéndeme, yo llego mañana a un lugar y todo el vecindario me dice, a una colonia nueva, ¿no? Todo el vecindario, nos encantaría que fueras nuestro vecino. No puedo pasar el cepillo pensando que si me quieren de vecino me tienen que financiar la casa. Bueno, entonces me la construyo, y luego si me regalan un cacho de verja, de puta madre. Pero me he explicado con esa metáfora. Entonces yo digo, es decir, yo creo que es una manera, además, sin tener que agradecerle después nada a nadie, por si acaso. Y si hay que agradecerlo, ya veréis vosotros en el camino si compensa o no. Pero luego las deudas... os las van a restregar multiplicadas por... Entens, no toquemos... Entens Catalunya?